Continuamos en Líderes que Enseñan, ahora con el doctor James Mesa Deshington. Él es el presidente ejecutivo de Fedepalma. Fedepalma. Ante todo, doctor James, ¿qué es Fedepalma? ¿A quiénes agrupa? ¿Qué es lo que producen? Para comenzar, pues, desde lo básico. Fedepalma es una organización gremial que aglutina cultivadores de palma de aceite y productores de aceite de palma en Colombia que voluntariamente se quieran afiliar a ella y que además, con base en una escala de valores, de principios, también la federación los acepte. Somos una organización que hemos venido trabajando en el sector agrícola y agroindustrial por 57 años y sin ninguna duda nos hemos venido constituyendo en uno de las agremiaciones líderes en el sector agropecuario colombiano. Tengo entendido que de la palma se salvan muchas cosas, es decir, una cosa es el aceite. ¿Qué usos se le dan al aceite y qué usos se le dan a otros elementos que tiene la palma? La palma de aceite es un producto maravilloso. Primero que todo porque es la oleaginosa más productiva a nivel mundial. Produce 10 veces más aceite por hectárea que la soya, por ejemplo, lo cual la hace muy apetecible, especialmente de cara a lo que va a ocurrir en el mundo a futuro, donde cada día tenemos más gente que hay que alimentar y atender con distintos productos. Entonces se necesitan fuentes muy eficientes para la producción y la palma de aceite es hoy en el campo de los aceites vegetales la fuente más eficiente de todos los que existen y se conocen actualmente. La otra, por lo que yo la denomino maravillosa, es por la versatilidad de los usos de los productos de la palma, donde el principal producto es el aceite de palma, pero no el único. Y ese aceite, primero que todo, se usa para alimento. Hoy el aceite de palma es el principal aceite vegetal consumido y producido a nivel mundial. Eso podrá sorprender a muchos, porque en Colombia de pronto no hemos visto esa realidad, porque en América estamos en el continente donde predomina la soya, pero en el caso de la palma hay otros continentes donde él predomina, principalmente el Asia. Pero a pesar de eso, Colombia ya es el cuarto productor mundial, el primero en América. Y como les decía, la versatilidad, aparte de alimentos, tiene muchas aplicaciones no comestibles, donde producimos, por ejemplo, jabones, otros productos de aseo, cosmética, detergentes, lubricantes, incluso combustibles, el biodiesel de palma, donde Colombia ya tiene un programa muy avanzado en eso. Uno podría concluir para que las personas y los radioescuchas tengan una idea clara. Con la palma, con el aceite de palma, podemos producir todo lo que se produce con el petróleo, pero además no lo podemos comer, que eso sí no lo podemos hacer con el petróleo. Ahora, este tema de la palma no es un tema hasta donde yo recuerde que tenga muchos años, es decir, esto se comenzó como a industrializar y comenzaron a crecer esos cultivos más o menos de qué tiempo para acá. ¿Cuál es la producción actual? ¿Cuáles son los departamentos donde más se cultiva? Por ejemplo, si nosotros estamos exportando este producto. Efectivamente, el aceite de palma es un producto relativamente nuevo en la economía agrícola del mundo y en la economía agrícola de Colombia. Data en Colombia de un poco más de 6 décadas. Es que se ha venido dando este desarrollo comercial de la palma en nuestro país. Pero en ese breve tiempo nos hemos constituido ya en el primer productor en América, en el cuarto a nivel mundial, y donde se produce
¿Y dónde se cultiva la palma de aceite? En las tierras bajas. Por lo tanto, nosotros somos un complemento a lo que es la economía cafetera en Colombia, donde el café se cultiva en las zonas de ladera, en montañas. Nosotros estamos en los valles, en las tierras bajas. Y por eso la palmicultura se ha venido desarrollando principalmente en departamentos como Meta, Casanare, Santander, norte de Santander, Cesar, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Nariño, entre muchos otros. Si nosotros lo comparáramos con el café, se podría decir que la producción de palma, más o menos en qué porcentaje está frente a lo que es el café, pues que ha sido nuestro producto bandera y un producto que tantas oportunidades ha generado, tanta riqueza ha generado y que se ha convertido, digamos que no solo en lo más reconocido de Colombia, sino adicionalmente en una fuente de empleo y de riqueza para millares y millares de personas de diferentes departamentos. El café, sin ninguna duda, es nuestro cultivo líder, el que, como bien lo dices, le ha dado mucho a Colombia. Y el caso de la palma, hoy en día somos el segundo producto agrícola en cuanto a área cultivada después del café. Mientras que en café hay 900.000 hectáreas, 1 millón de hectáreas, nosotros en palma ya vamos en unas 530.000 hectáreas cultivadas. Y seguramente en la medida de que se den las condiciones para que los inversionistas desarrollen este tipo de negocios en Colombia, pues en algunos años la palma seguramente se moverá a los números que tiene hoy la caficultura colombiana. Doctor Jens, ¿qué avances usted quisiera destacar hoy, avances que haya tenido el Centro de Investigación en Palma de Aceite Cenipalma? Bueno, a ver, yo primero arrancaría por señalar que el mismo sector palmero ha tenido una contribución muy importante a la economía agrícola colombiana, y es que esta actividad se viene desarrollando fundamentalmente con un enfoque empresarial. El campo colombiano, las zonas rurales en el país necesitan realmente, digamos, universalizar este enfoque para los distintos renglones agrícolas y pecuarios que se desarrollan en Colombia, hacerlo de una manera empresarial, con más valor agregado que simplemente la actividad primaria. Por eso también hablamos de agroindustria. Nuestro sector, que como lo decíamos, lleva alrededor de 6 décadas trabajando en Colombia, hace ya varias décadas atrás, cerca de 3 décadas, vimos que teníamos que tomar con mucho más fuerza nuestro destino en las manos de los productores, en las manos del gremio, y creamos Cenipalma, que es un centro de investigación en palma de aceite, financiado principalmente por los productores, y hoy se ha constituido en uno de los principales centros de investigación científica y técnica a nivel mundial. La importancia de un centro de estos es que la palma es un cultivo tropical, porque Colombia también está en el trópico. Y si uno fuese a traer conocimiento y tecnología, pues hay que mirar en las zonas del trópico, y son muy pocos los que están haciendo ese tipo de desarrollos científicos para un cultivo como el nuestro. Entonces, si queremos realmente prosperar, si queremos avanzar, tenemos también que desarrollar nuestro propio conocimiento. De allí que el gremio palmero ha hecho una gran apuesta, y gracias a eso se vienen superando muchos problemas sanitarios, problemas de productividad, problemas de procesos en nuestro sector que nos han permitido avanzar y posicionarnos donde hoy estamos. Una actividad productiva, más con seres vivos como son las palmas, o cualquier árbol o cualquier cultivo que uno siembre, pues no está ajeno a muchos problemas, y hay que tener la manera de poder enfrentarlo, de poder encontrar esas nuevas soluciones que desde luego son dinámicas.
¿Cómo lograr que todos esos desarrollos y ese conocimiento, esas aplicaciones nuevas, también como pueden ser las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, lleguen a toda esa cadena de producción desde el productor rural más pequeño hasta, en fin, el usuario final? Primero es cómo se origina. Y aquí el Centro de Investigación en Palma de Aceite, CENIPALMA, es una entidad sin ánimo de lucro, donde son miembros los afiliados de la FEDEPALMA. Entonces, CENIPALMA trabaja con un enfoque sectorial, no individual de una sola empresa, de un solo productor. Entonces, ahí ya de por sí hay un enfoque de irradiar conocimiento a todos los productores. Por otra parte, tenemos un programa o un servicio de extensión palmero a través del cual se hace la transferencia de tecnología y se irradia el conocimiento aplicado en las distintas unidades productivas palmeras del país. Esa es la forma como estamos trabajando y como hemos logrado que el conocimiento llegue a todo el que lo quiera recibir en Colombia. Bueno, hablamos de las virtudes. ¿Qué problemas enfrentan los cultivadores de la palma? Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? ¿Cómo está en estos momentos la situación? ¿Cuáles son las perspectivas hacia el futuro? Bueno, importantísima pregunta. Yo arrancaría señalando que pues, la actividad agropecuaria se lleva a cabo por productores, por empresarios privados. Y lo primero que necesita un productor o un empresario privado son condiciones atractivas para poder invertir sus dineros. Y Colombia no ha sido un territorio fácil para invertir en el sector agropecuario. Una muestra de ello, Colombia tiene una frontera agropecuaria muy amplia. Más de 40 millones de hectáreas son frontera agropecuaria, donde se podrían desarrollar actividades agrícolas o ganaderas. Y solamente estamos cultivando escasamente 8 millones de hectáreas. Muchos se quejan a veces de que hay muchas actividades agrícolas en Colombia, y yo diría que eso muestra un profundo desconocimiento de nuestra realidad país. ¿Por qué? La pregunta que uno se debería hacer es ¿por qué en 200 años de república apenas estamos aprovechando menos del 20% de nuestro capital productivo agrícola y agropecuario? Es porque no ha habido condiciones adecuadas para atraer la inversión. Colombia entonces tiene tierras, pero también tenemos aguas. Somos el sexto país más rico en recursos hídricos en el planeta. Y tenemos gente. Un estudio reciente de Misión Rural hace un par de años, algunos años, señalaba que el 30% de los colombianos todavía vivimos en zonas rurales. Y es donde está la población más pobre, la más desprotegida, que necesita fuentes de empleo. Y no hay empresas que brinden el empleo. Entonces, aquí sí ha habido una desconexión entre la política pública y la provisión de condiciones de inversión en las zonas rurales y la provisión de bienes públicos para que se fomente realmente la inversión por parte de inversionistas bien nacionales, pero también extranjeros. Ahora, hay una amplia participación de extranjeros en lo que tiene que ver con los cultivos de palma y posteriormente con todo lo que se produce a partir de la palma. Muy poco. Eso sí, nos visitan muchísimo, porque dicen, cuando ellos miran los números de Colombia, dice, ese es un lugar donde hay tierra y hay posibilidades de desarrollar muchas actividades agropecuarias. Pero una vez vienen, hacen la tarea, conocen la realidad, más bien dicen, ¿cómo hacen ustedes para desarrollar lo que están haciendo en Colombia, donde hay tantas adversidades? Y sumado, digamos, a que no hay a veces las políticas más adecuadas, de que la infraestructura de riego, de drenajes, de vías en las zonas rurales
es muy pobre. También ha estado todo el tema de la violencia y la inseguridad que ha habido en muchos de estos territorios. Eso aleja a los inversionistas privados, aleja a los productores y por lo tanto pues también aleja las oportunidades para los colombianos que viven en esos territorios. Sí, en una oportunidad venía de hacer un viaje por Sudamérica y tal vez en el Paraguay, en un avión, me encontré a un argentino. Entonces, pues nos vinimos hablando, ¿no? Uno siempre habla de su amado país porque pues al fin y al cabo de aquí somos, ¿no? Y entonces le decía que él viajaba por muchos lugares del mundo y yo le decía, ¿y cuándo va a ir a Colombia? Dijo, yo no creo que pronto porque es que yo no puedo llegar a un país donde me tengo que cuidar desde el aeropuerto cuando llego ahí. Hay que ver, por ejemplo, yo tengo entendido que Costa Rica es más o menos del tamaño del departamento de Antioquia. Y Costa Rica hace unos años recibía 10 millones de turistas al año. España puede que reciba como 50, mientras Costa Rica, que es de ese tamaño y que tiene por supuesto unos atractivos que Colombia también tiene, recibía 10 millones de turistas, en Colombia estábamos recibiendo 1. Y francamente el turismo también genera mucha riqueza y muchas oportunidades, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con el tema de la seguridad, ¿no? Que es absolutamente fundamental para que haya inversión, para que haya progreso. Y Germán, yo diría con mucha tristeza, la seguridad, muchos le quieren poner color político. La seguridad es un activo que tenemos que defender todos los colombianos, indistinto de qué partido o qué credo profesamos. Entonces, no debería haber ningún colombiano que se apartara de la tesis de que la seguridad hay que garantizársela a todos los colombianos. Y máxime a los que son generadores de empresa, generadores de riqueza. Es que el doctor Jens Mesa de Washington, presidente ejecutivo de Fedepalma, nosotros tenemos un ejemplo muy reciente y muy cercano que es Venezuela. Es decir, en el momento en el que la empresa privada y la iniciativa privada comienza a ser afectada por cualquier gobierno, los países se desploman. Y ahí vemos lo que está ocurriendo allá, que es cuando comenzaron a nacionalizar empresas, cuando comenzaron a impedir el desarrollo de la empresa privada, que es la que definitivamente genera empleo y genera riqueza y genera bienestar. Y hay que ver ese ejemplo que tenemos aquí al lado. Y ligado a todo este tema de la seguridad, por eso es que también hay que defender el Estado de Derecho, la libre empresa, la democracia. Esos son principios básicos que un país como Colombia debe apoyar como un todo, sin distingo de banderas partidistas de ningún tipo. Claro. Ahora, yo no conozco un solo empresario en el mundo, grande, mediano ni pequeño, que trabaje para perder plata. Es decir, yo no lo conozco. Puede que sí haya, pero yo no conozco a ninguno. Es decir, mi abuelito decía que el que trabaja no come paja. Entonces, generar garantías para las personas que invierten sus recursos, que son al fin y al cabo las que generan el empleo, es absolutamente fundamental. Esta actividad de La Palma es una actividad de tardío rendimiento, de largo plazo, estamos hablando de ciclos productivos de 25 o 30 años. Por lo tanto, hoy estamos cosechando lo que se ha sembrado años atrás. Y de allí que una organización como Fedepalma pues se vuelve fundamental para ayudarle a los productores, a los empresarios, ayudarle al mismo gobierno a identificar qué es lo que hay que hacer para generar ese ambiente de promoción de la inversión productiva en un país, en nuestro caso, en la agroindustria de la palma de aceite, para desarrollar territorios, generando empleo, bienestar, progreso realmente para todos. Esa es la única manera de poder avanzar como país
y poder realmente integrarnos a un mundo moderno que va avanzando rápidamente a otros niveles y que Colombia no se puede rezagar. A lo mejor no se ha entendido una cosa y es que al que no cambia, lo cambian. Y si no cambia, lo desaparecen. Debe haber también una gran flexibilidad y ojalá que el gobierno, a ustedes que son los que saben y a los que les duele, les haga caso en cuáles son las cosas que sugieren y cuál es el camino. Ustedes muestran el camino porque conocen absolutamente su sector. Verónica de la Hoz y sus preguntas en Líderes que Enseñan. Y en relación con eso, desde que el doctor Mesa llegó a la presidencia de Fedepalma a hoy, ¿cómo ha visto el cambio y el desarrollo en el gremio y en el sector? Pues yo debo señalar que me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de trabajar en un sector como este, porque por una parte me he podido desempeñar a plenitud profesionalmente, pero también he podido ver los frutos del trabajo que se ha adelantado por parte además de un equipo muy grande de productores, de otras personas que trabajan en Fedepalma, en Cenipalma y en otras organizaciones que hemos ido desarrollando, pero se han dado cambios como por ejemplo, hace 3 décadas atrás el sector de la palma solo se orientaba a vender su producción en el mercado local. Y hoy en día más de la mitad de la producción se exporta. Y nuestro futuro lo tendremos que construir de cara a los mercados de exportación. Hemos desarrollado una institucionalidad que no tengo ningún reato en decirlo. Nos lo señalan como ejemplo, no solo en Colombia, en el mundo, de un sector empresarial organizado con las entidades, los instrumentos para poderlo hacer. Se ha desarrollado un programa de biocombustibles, el biodiesel de palma, donde es uno de los programas líderes en el mundo, que cuando uno mira la realidad que estamos viviendo hoy de cambio climático, calidad del aire en ciudades como Bogotá y Medellín, entre otras, y ver los beneficios ambientales, no, y además los sociales desde luego, pero los ambientales, con un programa de esa naturaleza que si incrementamos las mezclas, solucionamos el problema de la calidad del aire, pero sigue uno sin entender eso, ¿por qué no se da? Porque tenemos el producto, tenemos la tecnología, falta la decisión política.